Bueno, hoy una noche especial. Especial porque estamos en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, vamos directo a la palabra, querida iglesia. Orando, 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 el Señor me llevaba a compartir con vos una historia que para muchos es conocida. Se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 25 del libro de Mateo. Y vamos directamente a la palabra. El reino de Dios será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo». Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: «¿Por qué no nos dan de su aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciéndoles: «Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan a los que venden y compren ustedes para ustedes mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, abrinos». Mas él respondiendo les dijo: «No las conozco. Velen, pues no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Amén. Qué palabra, ¿no? A veces pensamos en la venida del Señor, pero es algo que tenemos muy ahí a un costado. Acá la palabra nos enseña: nadie sabe ni el día ni la hora. Yo he escuchado muchas veces a mucha gente decir: pero hace tantos años que yo estoy escuchando, Cristo viene, pero todavía no vino. Y no, todavía no vino. Y la palabra es bien clara con nosotros, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Pero hay algo que yo siempre pensé para mi vida y quiero hoy compartírtelo a vos. Yo no sé cuánto tiempo falta para que Cristo venga, cuánto tiempo, cuando vamos al libro de Apocalipsis, o mismo en Hebreos lo nombra, en el libro de Mateo también, nos habla de la segunda venida del Señor. Yo no sé si todos los que estamos acá vamos a estar y ver, sería maravilloso, ¿no? La segunda venida del Señor. Ahora, querida iglesia, hay una cosa que es bien clara y bien importante, y no importa la edad que tengas, que todos en algún momento vamos a partir a la presencia del Señor. A lo mejor antes de la venida, pero como estas vírgenes, y acá nos habla la palabra y nos enseña que ellas estaban esperando las bodas y que ellas estaban esperando a que venga el novio, puede ser que el novio venga y nosotros tenemos que estar preparados, o puede ser que el novio nos diga: «Mañana es tu hora, vamos, vení conmigo». Así que de una forma u de otra tenemos que estar preparados como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos un poquito a hablar acerca de este pasaje que es bien, bien interesante. Acá nos encontramos con 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, dice la palabra, que tenían sus lámparas y las 10 vírgenes estaban esperando. Las 10 vírgenes tenían sus lámparas encendidas, pero dice la palabra que el novio se tardaba y que había vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Había vírgenes que estaban atentas y que estaban preparadas, y había otras que decían:
no pasa nada. Vamos con las lámparas como tenemos. Total, a ver cuánto aceite tengo. Sí, me alcanza. Está todo bien. Y dice que todas las 10 se quedaron dormidas. Porque en algún momento, como iglesia, a todos nos pasó de quedarnos un poquito ahí dormidos. Y las 10 se quedaron dormidas. Hasta acá no encontramos ninguna diferencia. Todas tenían sus lámparas, todas estaban esperando al novio y todas, como el novio tardaba, se quedaron dormidas. En el versículo 6 de la palabra que hemos leído, dice que a medianoche se escuchó un grito. Viene el novio. Hubo un día, una hora, un momento, un minuto en el que el Señor vino, en el que el Señor te va a llamar a vos y a mí. Y dice que pasó algo y ahí es donde el Señor me hablaba y quiero que nosotros en esta noche estemos atentos y que estemos pensando un poquito en cómo está nuestra lámpara, cómo está nuestra vida, ¿sí? Y dice que todas se pusieron de pie y de pronto se despertaron y claro, ¿qué pasó? Pasó que las lámparas, cuando ellas se quedaron dormidas, estaban encendidas, pero al tiempo que pasó, las lámparas comenzaban a apagarse porque el aceite se había consumido. Entonces, las prudentes dice que tenían aparte una vasija de repuesto y cuando sucedió que sus lámparas se estaban apagando, agarraron el aceite, volvieron a llenar sus lámparas y tenían repuesto para ir hasta donde estaba el novio. Pero las insensatas no tenían. Y dice acá la historia, la palabra de Dios, que las insensatas dicen, pero préstame de tu aceite. Mirá, vos tenés una vasija llena, dame un poco a mí. Y las otras le dijeron, no, yo no te puedo dar de mi aceite, porque si te doy de mi aceite me voy a quedar yo también sin aceite. Apurate, andá y comprá. Andá, apurate, dale. Y dice que fueron a comprar, pero que cuando volvieron, el novio ya se había ido. Las prudentes comenzaron a caminar, se encontraron con el novio y dice la palabra de Dios que la puerta se cerró. Y es fuerte esta historia y nos hace reflexionar un poco de cómo estamos nosotros. Porque a veces, querida iglesia, pasa el tiempo y nos acostumbramos a venir a la iglesia, nos acostumbramos a cantar las alabanzas, nos acostumbramos a servir a Dios, a todo nos acostumbramos. Pero quizás sos de las prudentes o quizás sos de las insensatas que no estás tan atenta y que no prestas atención a cómo se encuentra tu lámpara. Y a lo mejor tu lámpara no está totalmente encendida, a lo mejor se está apagando y si no estás atenta a tu vida, se te puede apagar del todo. Y cuando hablamos de aceite, hablamos acá de, podríamos decir, del Espíritu Santo, que representa al Espíritu Santo, el aceite representa la unción, el aceite representa la llenura, pero específicamente cuando las prudentes les dicen no les podemos prestar, lo que acá a mí me hablaba en esta parte del Señor, y sí, es real. A ver, yo no te puedo prestar una vida de oración. Yo no te puedo prestar el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, o vos a mí prestármelo. Yo no te puedo prestar
mi comunión con Dios. O sea, hay cosas que no se pueden prestar. Hay cosas que cada uno de nosotros tenemos que adquirir por nuestros propios medios. Cuando las prudentes les dicen, no, no les podemos dar, es que hay cosas que no se pueden prestar. Yo no puedo prestarte mis años de servicio, no puedo prestarte la obediencia, no puedo prestarte la disposición de buscar a Dios, el tiempo, mi tiempo de intimidad, el tuyo, ¿a quién se lo podés prestar? Hay cosas que la palabra de Dios nos habla y nos enseña acerca de que cada uno de nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que estar preparados y tenemos que tener nuestra lámpara llena de aceite. Y no solo eso, el Señor me llevaba a Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, ahí encontramos este versículo que dice, acérquense a mi trono confiadamente, o al trono de la gracia confiadamente, para hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos habla y nos dice, no esperen a sentirse vacíos, a sentirse mal, no esperen a estar desanimados, a sentirse desenfocados de la voluntad de Dios. Tenemos que ser prudentes porque, a ver, dice acá, todas se durmieron. Hay momentos en tu vida y en la mía en la que de pronto nos encontramos en que estamos leyendo la palabra y la lees porque la lees. No sé si alguna vez te pasó. La lees, pero no hay una revelación, la lees, pero de pronto es por costumbre. Bueno, eso es una alerta. Eso es una alerta para decir, Señor, por favor, a ver, ¿qué me está pasando? A ver, antes me preparaba para venir a la reunión y estaba contento, contenta por, uy, qué bueno, y ahora estoy, ay, otra vez, tengo que ir al culto del domingo. Entonces son cosas que a nosotros nos tiene que llamar la atención, y ahora vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos que poner nuestra alarma y decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de vivir una vida en Cristo, pero vivir una vida no en Cristo como Él quiere, sino una vida religiosa. Nos hablaba el pastor, creo que ayer, acerca de, creo que fue ayer, no sé, acerca de que una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser evangélico. Yo puedo adquirir, yo recuerdo cuando nosotros llegamos al camino del Señor, que ya al poquito tiempo comenzamos a cambiar nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, y comenzás a incorporar determinadas palabras que cuando vos las hablas afuera no te entienden. Son códigos evangélicos, ¿verdad? Entonces, podemos adquirir todo, podemos venir a la reunión y tener un comportamiento adecuado y me plancho la ropita y me pongo bien linda y bueno, y vengo a la reunión, pero por dentro estoy vacía, desinteresada de las cosas del Señor, no busco a Dios durante la semana. Perdí esas ganas, esa pasión. Por eso es importante estar atentos a todas esas señales que, aún siendo prudente, te puede suceder igual. Las distracciones. Empezamos a distraernos con muchas cosas y de pronto decimos, pero tema el celular, por ejemplo. El celular es bárbaro. O sea, nos sirve y está excelente para un montón de funciones, pero tenemos que tener cuidado de no colgarnos en los videitos y vas pasando y vas pasando y vas pasando y de pronto te encontrás con que hace 20 minutos que tu dedo está así, pasa y pasa y pasa y decís, estoy perdiendo el tiempo. Entonces hay que estar atenta, iglesia, a
esas pequeñas, grandes cosas en nuestra vida para que nuestra lámpara no se apague. Porque Dios nos quiere encendidos, Dios nos quiere con el fuego, con la llama bien ardiente, que tengamos esas ganas y esa pasión por alabarlo, por adorarlo, por esa pasión por venir a su casa. Y esto es como una relación de pareja, ¿sí? Que al principio se quieren ver todo el tiempo y después pasa el tiempo y las cosas se van como apagando. Hay un acostumbramiento. Eso también es una alarma. Parejas, matrimonios, es una alarma. Algo hay que hacer ahí. ¿Por qué? Porque si bien hay cosas que, por supuesto, por la madurez personal y la madurez de la pareja van a suceder y está bien que así sea, no se tienen que apagar determinadas cosas que son las que le dan esa sazón, porque si no, ¿cómo haces para estar tantos años con una persona y para que el amor que va cambiando, que se va renovando, se mantenga? Bueno, hay que trabajar en eso. En la relación con el Señor es lo mismo. Tenemos que trabajar en esas cosas. Hablamos siempre de ponerlo a Él en primer lugar, hablamos siempre de leer la palabra, hablamos siempre de orar, de alabar en todo tiempo y tantas cosas que hablamos. Pero hay momentos en que, como las prudentes, después de tanto tiempo, nos dormimos. Bueno, ahí es donde hay que tener esa alarma y decir, no, tengo que volver a ponerme en el despertador bien tempranito y empezar a hacer los ejercicios espirituales para que mi llama empiece. Esto es como el asado, ¿viste? Cuando hay alguno haciendo asado con el carbón, ¿qué hacen? Con un papel o con lo que sea, lo empiezan a pantallar. ¿Para qué? Para que el carbón no se apague. Vos tenés que trabajar para que esa parrilla, para que ese carbón, esa leña se mantenga encendida permanentemente. No sucede solo. Nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo. Dice, el novio llegó y se cerró la puerta. Y eso nos habla a nosotros de que Dios cada día nos da esa oportunidad de poder renovarnos. Pero esa oportunidad quizás un día, en algún momento, cuando el Señor venga, se termina. O sea, cada día tenemos la oportunidad, como dice su palabra, hoy. Hoy es el día para que vos comiences a buscar al Señor con pasión, si no lo estás haciendo. Y si no te sale de esa manera, decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero buscarte de la manera que vos querés que te busque. Yo quiero alabarte en espíritu, adorarte en espíritu y en verdad. Y son cosas que están en la palabra y que solo Dios puede ayudarnos a que podamos lograrlo. Pero nuestra prudencia es ir también delante de Dios y reconocer que necesito, que mi vida espiritual se está apagando, que quizás mi lámpara está por la mitad. Y viste que no es lo mismo cuando vos llenás una lámpara de esas de antes, la llenás, cuando está llena de aceite, la llama es más grande. Cuando el aceite va mermando, la llama sí, sigue encendida, pero se va bajando, es más pequeña. Por eso son alertas en nuestra vida para ejercitarnos espiritualmente y ponernos en el orden de Dios y que nuestra lámpara cada día se comience a llenar de ese aceite para permanecer encendidos de la manera que Dios quiere. Muchas veces pasa el tiempo, pasan los años y quizás perdiste esas ganas de servir a Dios y venís y lo haces, pero lo haces a media, lo haces sin ganas, lo haces así nomás. Lo haces y quizás por dentro te es una carga. Bueno, esas son alarmas de que hay algo que no está bien, de que hay una lámpara, mi vida, mi lámpara no está llena del Espíritu, no está llena de aceite. Por eso es tiempo de, Dios creo que nos está llevando en este tiempo, creo no, nos está llevando en este tiempo a más comunión, nos está llevando a tener una vida
de oración, de lectura de la palabra, de entendimiento, una madurez espiritual en todas las áreas de nuestra vida, en todas, absolutamente en todas. Y continuando con la palabra, dice que estas mujeres, estas vírgenes, las 5 vírgenes que fueron a comprar ese aceite, que de pronto ahí salieron corriendo y lo hicieron a último momento. Hay cosas que no se pueden hacer a último momento. A ver, yo quiero que entiendas esto hoy porque es lo que Dios puso en mi corazón para que te comparta. A veces queremos hacer todo junto y no se puede. Por eso Dios nos dice cada día hay una porción. Cuando vamos hacia atrás, cuando el Señor saca al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, dice que durante todos los años que ellos estuvieron en el desierto, Dios les daba el maná cada día. Cada día. O sea, ellos se tenían que levantar temprano e ir cada uno, dice, la porción por familia que cada uno iba a necesitar y tenían que ir ellos a buscar ahí donde el Señor tenía un lugar, no sé cómo sería, pero ellos tenían que levantarse, ellos tenían que ir a buscar el maná. Es cada día. Hasta la palabra nos enseña que aquellos que tomaban más de la porción diaria y lo querían guardar, se agusanaba, porque era cada día. Querida iglesia, tenemos la oportunidad de cada día presentarnos delante de Dios, cada día crecer en la comunión con Él, cada día fortalecer nuestra relación. Ayer el pastor nos hablaba acerca de la fe. Cada día voy al Señor. Ellas quisieron salir corriendo y decir, bueno, dale, vamos y compramos, y no hicieron a tiempo. Porque nuestra vida espiritual, la madurez, es cada día en ese ir a buscar al Señor. No tenés ganas de orar y bueno, a ver, no nos pasa me levanté con unas ganas de orar. Hoy me levanté con ganas de orar, de ayunar y me levanté con ganas de leerme todo el libro de Santiago. No va a pasar eso. Porque estamos metidos dentro de este envase con el que todavía estamos luchando con pensamientos, con emociones y con esta carne que la llevamos y que tenemos que sujetarla. Entonces no va a pasar eso. Yo digo, cuando tenés un trabajo, cuando tenés un bebé y te tenés que levantar, lo tenés que bañar, atender o un trabajo, y no tenés las ganas de levantarte a las 3, 4 de la mañana, 5 algunos, y decir, ay, me levanto y me quiero ir a trabajar. Hay días que no vas a tener ganas, pero vos sabés que tenés que ir y trabajar. A veces los que tienen bebés hoy o los que tuvimos bebés, había que levantarse a la madrugada cuando el bebé lloraba y con los ojos cerrados, y había que cambiar, había que dar mamadera, había que dar el pecho, había que hacer lo que había que hacer. Y hay cosas que no se pueden postergar y hay cosas que no te van a pasar de morirte de ganas por hacerlas, sino que te disciplinas en hacerlas, entendiendo qué es lo correcto y entendiendo qué es lo que te conviene, iglesia. Y una vez que te empezás a ejercitar, porque en lo espiritual también hay un ejercicio. No me gusta orar, pero tengo que orar, porque orar es hablar con Dios. Entonces empiezo a orar. Cuando empiezo a orar, empiezo a ejercitarme en la oración, empiezo a fluir y me empieza a gustar. La lectura de la palabra, me aburre, no entiendo nada, pero empiezo a leer. Y cuando empiezo a leer, oro y le digo, Señor, explícame, o le pido al líder, mira, hay algo que no comprendo, o empiezo a averiguar y empiezo a meterme en la palabra y Dios me empieza a hablar y ahí empiezo a ejercitarme y me empieza a gustar. Vengo a la iglesia
Quizás al principio te invitaron y comenzás a venir, pero hay un momento en el que comenzás a conectarte con Dios por medio de la alabanza, por medio de la adoración, por medio de la predicación, y ahí te empieza a gustar. Entonces es un ejercitarnos entendiendo que Dios quiere que vos y yo tengamos nuestras lámparas encendidas. Dice que una vez que se cerró la puerta, fueron las 5 vírgenes que habían ido a comprar su aceite, las que la palabra llama insensatas, y dice que gritaban y golpeaban la puerta: ábranos, ya estamos acá, ya fuimos a buscar el aceite, ya tenemos aceite, abran, 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 abran. Y dice que de pronto el novio abre la puerta y les dice: no las conozco, no las conozco. Y es algo muy, a mí me golpeó mucho, si bien es una palabra que la he leído muchas veces. No las conozco. Y ellas se alumbraban ahí para que les vea la cara. Y el novio le decía: no las conozco. ¿Por qué no las conozco? Esto es fuerte. Porque el conocer, si vamos a la palabra de Dios, desde el Génesis nos habla de esta palabra. Yo no sé si en el hebreo será la misma palabra o no, pero como está traducido en nuestra Biblia, es la misma palabra. Cuando habla de conocer, cuando dice Adán y Eva se conocieron, habla de intimidad. Cuando el Señor les dice a esas vírgenes insensatas, no las conozco, es porque no tenían intimidad con Él. No tenían comunión con Dios, no lo buscaban. Tenían una vida de religión. No buscaban. Por eso es importante entender que el Señor quiere que nosotros tengamos una relación. Por eso las otras le dijeron: préstennos de su aceite. Es que yo no te puedo prestar. Yo no puedo prestarte de mi intimidad con Dios. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para prestarte la relación que tengo con el Señor? Es individual. Dios te tiene que conocer a vos en la intimidad y me tiene que conocer a mí en la intimidad. Por eso la palabra nos habla y nos dice: acérquense confiadamente, no importa cómo estés, no importa cómo te encuentres, presentate cada día delante de Dios, así, sucio, triste, sin ganas, como estés, pero anda, acá estoy, y deja que el Señor obre en tu vida. Porque hablamos mucho de transformación. ¿Y de qué manera se da la transformación? Sino por medio de una relación de intimidad, de lectura de la palabra, de oración, del congregar, del estar, del permanecer. Muchos nos detenemos en el tema del aceite, como recién, y es muy importante este tema. Pero si seguimos la lectura de la historia que hemos leído, hay algo importante que a mí me llamó la atención. Cuando el Señor termina la parábola, la historia esta, diciendo, dando una advertencia y diciendo esta palabra en el versículo 13, velen. Velen, manténganse despiertos. Velar es mantenerse despiertos. Velar es estar atentos. Velar es ser prudentes, disciplinados, dedicados. Eso es velar. Y esto es lo que el Señor nos manda. Nos da la parábola, la historia, para que nosotros podamos entender. No nos olvidemos que Jesús hablaba por medio de parábolas, enseñaba por medio de parábolas. Y acá podemos aprender muchas cosas.
que a veces creemos que es suficiente. Vengo a la iglesia, es suficiente. Un montón de cosas y el Señor nos pide más. Dios quiere todo, no quiere un poco de tu vida. Dios te pide todo. Dios te pide todo. Dios nos pide todo. Dios pagó precio por nuestra vida y Dios nos pide todo. Y cuando nosotros nos animamos a entregarle todo, nos damos cuenta que Él se ocupa de todo el resto, que muchas veces nos quita el tiempo para lo que Él nos pide. La distracción, la preocupación. Y eso no quiere decir que no tengamos que trabajar, que no tengamos que dormir, descansar, quizás tener un día de paseo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de no dedicarle al Señor el primer lugar. Yo puedo hacer todas las cosas, pero a Él lo tengo que poner primero. Cuando vos pones primero a Dios en tu vida, todo lo demás comienza a acomodarse. Cuando mirás todo lo demás vas a decir, uy, no me alcanza el tiempo. Uy, si le diezmo a Dios no me va a alcanzar para pagar la luz. Uy, pero no voy a ofrendar. Uy, pero me llamaron para ayudar a tal tarea o servir en tal área, pero no puedo, no tengo tiempo, y si no le voy a robar tiempo a mi familia, y si no tal cosa, y excusas. Nos justificamos y nos excusamos. O por cualquier cosita, bueno, ya está. Total, con Dios no hay problema. No dejo de trabajar, no dejo de hacer las cosas que tengo que hacer. Pero lo primero que dejo es a Dios. Dejo de orar, dejo de congregar. Bueno, no puedo, me siento mal o lo que fuera. Pero las demás cosas las hacemos igual, quizás. Entonces, esas son las cosas que cada uno de nosotros tiene que comenzar a acomodar. ¿Para qué? Para que mi lámpara se comience a llenar de aceite. El único que puede llenarla de aceite es Él. Y a mí me impactó mucho cuando esas mujeres, esas vírgenes, habían ido a comprar y Él les dijo, no las conozco, no las conozco. Y volvió a cerrar la puerta. Por eso, cada día, vos y yo todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos, el día tiene 24 horas. Todos tenemos las mismas oportunidades. Por supuesto me podrás decir, sí, pero yo tengo que viajar tanto tiempo para mi trabajo. Claro, pero quizás mientras aquel que quiere, mira, yo creo que aquel que quiere siempre va a encontrar la manera de poder, siempre encontramos la manera de poder hacer lo que queremos hacer. Y siempre encontramos la excusa para dejar de hacer lo que no queremos hacer. O sea que todo depende de la decisión que yo tome. Si yo quiero hacer algo, me voy a esforzar. Y quizás tenga que dormir 1 hora menos, voy a dormir 1 hora menos. Pero yo esa hora la voy a dedicar porque otro momento no tengo, no puedo. Yo esa hora la voy a dedicar para el Señor. Y Dios te sorprende tanto, querida iglesia, que después parece que todas las cosas comienzan a darse a tu favor. Y estoy hablando de cosas diarias, de cosas cotidianas que vos y yo vivimos. Por ejemplo, me levanto y salgo de casa y te puede pasar que tengas que caminar mucho o poco y que llegás a la esquina y el colectivo se fue. O tenés que esperar como 10 o 15 minutos más o 5 según el colectivo. O puede pasar que llegues a la esquina y justo vino el colectivo. Y como esas cosas, un montón de cosas más, que el Señor comienza a alinearlas. ¿Cuándo? Cuando yo le doy a Él la prioridad, cuando yo lo pongo a Él en primer lugar. No, pero el Señor está en lo espiritual, no, el Señor está en todo está el Señor. Aún en el dedito ahí chiquitito del pie que quizás te golpeaste esta mañana y para pisar te duele, pedile al Señor también que te ayude. Ahí también está el Señor. El Señor no está solamente para las cosas grandes, ministeriales, sobrenaturales y espirituales. El Señor está en todo. Cuando nosotros se lo pedimos y le damos a Él ese lugar. Velen, termina diciendo la palabra, porque nadie sabe el día ni la hora. Vemos
que estas mujeres, las 10, cuando tuvieron que esperar, se durmieron. Y ahí es donde en Mateo 24:13 hay una palabra que dice: el que permaneciere hasta el final, ese será salvo. El que permanezca ahí. Cuando nosotros esperamos, corremos el riesgo de adormecernos. Cuando nosotros esperamos, corremos el riesgo de aburrirnos, de desenfocarnos. Por eso, la preparación, primero, la preparación es personal. Como dijimos antes, todas tenían lámparas, pero cada una tenía que ocuparse. Vos tenés que ocuparte, no preocuparte, sino ocuparte de que tu lámpara esté llena. Ocúpate, ocúpate de buscar a Dios, ocúpate de hacer su voluntad, de ser obediente. Cada uno de nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra lámpara, de limpiar nuestra lámpara y de que mi lámpara esté llena, cargada de aceite. Cuando leímos la palabra que dice: confiadamente acérquense al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hay momentos en los que uno se encuentra en situaciones en las que parece que ni te salen las palabras para orar. Quizás un día te sentís muy mal y decís: pastora, me pasé todo el día en la cama, todo el día durmiendo de lo mal que me sentía. Pero si tu lámpara está llena, hay provisión para ese día. Por eso hay gracia y misericordia. Por eso nos adelantamos, tenemos aceite extra como esas prudentes. Hay momentos en nuestra vida de pruebas, que quizás pruebas grandes, pruebas fuertes, y si tu lámpara no está encendida, te va a costar mucho permanecer en medio del dolor, de la decepción, en medio de esa prueba, de esa enfermedad. Pero cuando tu lámpara está llena, está cargada de aceite, con eso viene todo lo demás. Con eso viene la provisión de fe, la provisión de gracia, la provisión de misericordia, la provisión de entendimiento. El Espíritu Santo te va a hablar al corazón, vas a entenderle, vas a saber cuál es la guía, la dirección, aún en medio, como dice Salmos 23, cuando ande en medio del valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sé que no estoy sola, sé que el Señor está conmigo, pero todo eso no ocurre como quisieron hacer las insensatas. Uy, salgo corriendo, quiero aprender todo, quiero leer todo, quiero saber todo cuando estoy en medio de la prueba. No, es cada día de nuestra vida tenemos que buscar a Dios, tenemos que velar, tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque cuando venga ese día en que necesitemos, vamos a estar tranquilos. Si tenemos que pasar por algún lugar donde hay mucha oscuridad, mi lámpara, al estar bien encendida, voy a caminar sin problema, aunque todo esté oscuro, aunque no entienda lo que está pasando, aunque no vea nada, yo tengo mi lámpara llena, voy a caminar sin problemas. Por eso el Señor, a través de esta parábola, no solo me quería detener en, como muchas veces pasa, me preparo para la segunda venida del Señor. Está bárbaro. Bien, tenemos que estar preparados, pero a lo mejor el Señor nos llame antes de ese día y también tenemos que estar preparados. Por eso cada día tenemos que estar preparados. Segundo, la espera prueba nuestro corazón. Cuando a nosotros nos toca esperar, la fe es ahí donde empieza a flaquear, o como dice Romanos capítulo 4, que este varón Abraham dice que él se fortalecía en fe.
sabiendo quién era Dios, sabiendo que el mismo Dios que le había hecho la promesa de que lo iba a hacer padre de multitudes, aunque él se miraba, era un anciano, su mujer era estéril, no tenía hijos, Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo, listo, pero ese varón se fortalecía. Nuestra espera prueba lo que hay dentro de nuestro corazón. Las pruebas, prueba de qué estás hecha, iglesia. Porque cuando todo está bien, bárbaro, todos somos cristianos, todos creemos y todos tenemos fe. Pero cuando la cosa se pone difícil, cuando hay que esperar, cuando hay que permanecer en medio de la tormenta, ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta de qué estamos hechos. Los tiempos de espera revelan y prueban, esto ya hablamos en otra oportunidad, prueba nuestro corazón. Y muchas veces nosotros mismos nos sorprendemos de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y cuando nos damos cuenta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos ponemos mal? De ninguna manera. Vamos a Dios. Él es el que nos transforma, Él es el que nos perdona, Él es el que nos limpia y Él es el que aumenta nuestra fe. Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos y lo empezamos a poner en primer lugar. Hay oportunidades, como hemos leído en esta parábola, que no se pueden recuperar. El día de hoy no va a volver. La palabra que hoy Dios me habló no va a volver. Va a ser otra, va a ser quizás parecida, pero no va a volver. Aunque un predicador predique la misma palabra varias veces, nunca va a predicarlo de la misma manera. Porque el Espíritu Santo, conforme a la necesidad, va agregando o va sacando en la misma boca de la persona que es en ese momento herramienta para el Señor. Por eso es importante cada día aprovechar bien el tiempo. La palabra de Dios nos habla acerca de esto. Aprovechen bien el tiempo. Hay días que tenemos tiempo y quizás lo malgastamos, nos distraemos. Y después nos tocan días donde necesitamos de esa oración que no hicimos, de ese versículo, de esa palabra. Yo antes no tenía la costumbre de, antes hace muchos años para atrás, pero me pasaba. No tenía la costumbre de leer la palabra en la mañana. Oraba en la mañana, tenía a todos mis hijos muy chiquitos y había que arrancar el día. Nunca arranqué mi día sin orar, pero sí sin leer la palabra. Entonces cuando hacía las cosas de la casa y y llevaba a uno al jardín, al otro allá, al otro allá, las dos con la mamadera así, ahí decía, es momento, perdón, pero era mi vida así, ¿qué quieren que haga? No los tiraba, jamás los tiré. Pero había que llevar, había que hacer. Había mucho trabajo para hacer en esa época. Y ahí decía, me voy a sentar a leer la palabra. Y me sentaba a leer la palabra. Y cuando Dios me fue enseñando esto, a mí en forma personal, por eso yo digo, yo te puedo compartir mi experiencia, pero no te la puedo dar. Vos tenés que tener la tuya propia. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que me había pasado algo durante esa mañana o durante la tarde y quizás a la tardecita podía recién sentarme a leer la palabra y estaba la respuesta para lo que me había pasado en esa lectura que yo tenía que hacer. Estaba la dirección. Había metido la pata en algo y yo decía, ay, si hubiera leído esto antes, Señor, no hubiera hecho tal cosa, lo hubiera hecho diferente. Entonces yo empecé a disciplinar mi vida. Mi vida siempre estuvo, mis días siempre estuvieron cargados de muchas actividades, aún ministeriales, porque siempre servía al Señor. Entonces había que atender casa, hacer mandados, hacer comida, atender hijos, limpiar pañales,
hacer las camas y encima preparar prédicas, hablar con la gente, mandar mensajes. Y el Señor me decía, necesito que te tomes tu tiempo para estar conmigo y para leer mi palabra. Y ahí empecé a cambiar y me tuve que esforzar. O sea, ahí es donde verdaderamente hablamos de la prudencia, de la disciplina y decir, bueno, a ver, mi vida es esta. Gracias, Señor, ¿cómo hago? Y Dios guiarme y decirme, vas a ubicar la palabra en el mismo tiempo de la oración. Pero ¿cómo hago? No me alcanza. Vas a comenzar antes. Había que quitar horas de sueño o había que dejar de hacer algunas cosas que, como Marta y María, las chicas me van a entender, ¿no, chicas? Como Marta y María, Marta tiene que tener todo, Marta hacía todo. Y nos damos cuenta que hay algunas cosas que vos las limpias y cuando te das vuelta pasó media hora y está sucio otra vez. Entonces, Martita dice, bueno, que quede ahí, voy a leer la palabra y después voy a ir y limpiar. Y me daba cuenta, en la experiencia y en los años, que había cosas que limpiaba 3 veces al día, por tantos hijos y tantas actividades, y después la terminaba limpiando una sola. Y así vamos aprendiendo. Esta es la experiencia que cada uno, por eso las prudentes no le podían dar de su aceite, de su experiencia con Dios, de la dirección que Dios te da, de cómo Dios te va enseñando, de cómo Dios te va hablando. Cuando vos tenés ese día, tenés un temor, una preocupación, hay situaciones difíciles, hay angustias, hay dolor, hay traición, todo lo que te pueda pasar, ansiedad, ataques de pánico, no sé, iglesia, lo que te pueda pasar, en la palabra tenemos las respuestas. Y su palabra está viva y su palabra es eficaz. Y cuando vos te tomás de la palabra y ponés la palabra delante, vemos en la historia de Pedro que dice que cuando él se paró mirando a Jesús, por la palabra que Jesús le dio, o cuando los mandó a que ellos venían de pescar toda la noche y dice, no pescamos nada. Jesús le dijo, dale, estaban limpiando las redes, vuelvan, vamos. Y ahí donde encontramos la pesca milagrosa, donde ellos dicen, bueno, por tu palabra echamos la red y por la palabra de Dios, que es poderosa, que tiene autoridad, dice que levantaban tantos peces que no les alcanzaban las redes se rompían porque no alcanzaban a sostener. Entonces nos damos cuenta la importancia, y a veces quizás lo haces por costumbre o crees que no es tan importante, porque tengo muchas cosas que hacer y todos pasamos por ahí, pero tenemos que poner la prioridad en Dios como las mujeres prudentes. Quizás estás pasando por una necesidad económica, una necesidad en tu matrimonio, en tu cuerpo, alguna enfermedad. La palabra y la oración te van a sostener. Dios te va a guiar, te va a enseñar en esas dificultades que a veces tenemos para relacionarnos con los hijos, con los parientes, con gente de trabajo. Dios te va a decir, cállate, habla, no hables, pero ¿cómo? Y por la palabra. Vas a leer y vas a entender lo que vos tenés que hacer. Y nadie puede venir a darte de su aceite. Es el aceite que vos tenés que ocuparte de tener para tu lámpara cada día. ¿Cuántos dicen amén? Amén, sí, Señor. Mateo 24:44 dice, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes no lo esperen. Y vuelvo a lo mismo, porque es lo que Dios me marcaba y me hablaba. Siempre que leemos estos versículos, vamos a la venida del Señor. Bueno, falta mucho todavía. Entonces me duermo, hago la plancha, mi lámpara se está por apagar, no importa, tengo tiempo. No sabemos cuánto tiempo tenemos, no sabemos qué va a pasar dentro de un rato. Y Dios tiene el control de todo, y no es que vayan a pasar cosas malas, es que Dios nos prepara para lo que tenemos que vivir, para que podamos
podamos enfrentar esas situaciones con paz, con éxito, para que podamos enfrentar esas situaciones tomados de la mano del Señor, confiando en que Él está con nosotros y no viviendo una vida de temor. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Apocalipsis 16:15, aquí yo vengo como un ladrón, bienaventurado el que vela, bienaventurado el que está atento, bienaventurado el que tiene su lámpara cargada de aceite. Porque hay una palabra cuando habla en la historia de un hombre que dice que se pasó toda su vida trabajando y acumulando riquezas y construía, dice, más galpones para poner todo lo que él tenía, esa cosecha tremenda. Y de pronto la palabra del Señor dice que él mismo le dice a su vida, a su alma, bueno, listo, ahora nos preparamos para descansar y tener una buena vida, porque ya tenemos ahorros, ya tenemos esto, hicimos lo otro. Y de pronto el Señor le dice, esta noche van a venir a pedir tu alma. ¡Cham! ¿Y qué hizo ese varón? Trabajó y todo lo que trabajó se quedaba acá en la tierra. Y no había provisión en su vida, en su corazón, en su espíritu. Querida iglesia, es lo más importante. Tu vida y la mía es lo más importante. Lo que Dios hizo, el salvarte, es lo más importante. No hay nada más importante que tener una vida consagrada al Señor y haciendo todas las cosas que tenemos que hacer en lo natural, porque no podemos dejar de trabajar, ni dejar de comer, ni dejar de atender a nuestros hijos, ni dejar de nada. La vida natural sigue. Pero primero es la espiritual, porque tu vida espiritual es la que sostiene tu vida natural. ¿Amén? Es la que la sostiene. No es al revés, ¿eh? Mi vida natural no sostiene la espiritual, porque yo voy a trabajar y claro, voy a trabajar, me voy a esforzar y quizás voy a ahorrar mucho dinero y voy a tener riquezas y bárbaro, te felicito, pero te vas a sentir vacía, iglesia. Te vas a sentir sin propósito, sin sentido. En cambio, cuando ocurre al revés, tu vida espiritual va a sostener también tu vida natural, lo que haces a diario. Porque, como dijimos antes, cuando llegues a la esquina, oraste, leíste y el colectivo va a venir para vos, ¿sí? Justo. Y vos decís, pero wow, justo. Vos podés tener el horario del colectivo, perfecto, pero quizás querés llegar a tiempo a tu trabajo y pasó algo y el colectivo se tiene que detener y esperar por algo que ocurrió y por más que tomaste el colectivo a tiempo, igual te retrasaste y las cosas empiezan a suceder de otra manera. Eso no significa que no vamos a tener luchas ni vamos a tener pruebas, pero sí significa que cuando Dios está con nosotros y camina con nosotros, las pruebas vienen, perfecto, pero Dios te da la salida. Amén. Viene el obstáculo, pero Dios te dice, saltá o pasa por abajo o anda por aquel costado que no hay obstáculo. Él te guía, Él te direcciona y las cosas suceden de otra manera. Velar no significa estar mirando para el cielo esperando a ver cuándo el Señor me va a llamar o cuándo va a ser la segunda venida. Muchos se detienen en estudiar esto y está bárbaro, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está hoy tu lámpara? ¿Cómo te encontrás hoy en tu comunión con Dios? Hay que estar preparado. Si vos velás cada día y estás preparado cada día, para aquel día vas a llegar perfecto, no te preocupes, pero es día a día. Velá en tu comunión con Dios, querida iglesia. Velá ahí, velá. El Señor dijo, velen, fue un mandato. Velen. Es un mandato de parte de Dios para nosotros hoy también. Estén despiertos, nos dice el Señor. Sean disciplinados, sean prudentes. ¿Cuándo? Cada día. Velen, velen. Y yo puse acá
3, 4 puntos que entiendo que son los más importantes. Velar en nuestra comunión con Dios, que ahí es donde va nuestra oración, nuestra adoración, la palabra del Señor. Algo que te va a ser de mucha bendición, quizás lo haces y quizás alguno no lo hace y le va a servir lo que le diga. Poner alabanzas bajitas, y quizás estás en tu trabajo, o muchos se ponen los auriculares mientras van viajando o en casa, porque quizás vos estás haciendo las cosas, pero esa alabanza hace que de pronto, si Dios quiere que escuches algo, justo vas a escuchar y va a ser la respuesta a la oración y a la pregunta que vos le hiciste en la mañana o la noche anterior. La alabanza crea un ambiente de paz, de bendición. La alabanza hace que vos de pronto te encuentres, viste, como cuando pasás por algún lado y se te pega una canción y de pronto es una canción que no te agrada la letra y que no es de edificación, pero se pegó. Bueno, que se pegue una alabanza, que se pegue sola, porque así funcionamos nosotros, así funciona nuestro cerebro. Entonces, escuchá alabanzas, que el Señor va a ir ahí trabajando en tu vida durante todo el día y tu vida va a ser edificada. Velá sobre tu corazón, iglesia. No permitas que el enojo reine en tu vida, ni que la envidia, ni que los malos pensamientos. Estate atento a los pensamientos que tenés. Velá sobre tu corazón, porque la palabra nos enseña que ante toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón. Y ahí está todo. Ahí están nuestras emociones. Hablamos mucho tiempo acerca de las emociones. Las emociones son puestas por Dios, pero no tienen que accionar las decisiones de nuestra vida. Las emociones están puestas por Dios, pero para que nosotros podamos alegrarnos, podamos sentir determinadas cosas que Dios quiere. Pero no tenemos que tomar decisiones basadas en emociones, por ejemplo, y velar si hay ansiedad, preocupación. La Biblia dice, por nada estén preocupados. Y nosotros quizás vivimos preocupados por todo. Quizás tu día es un día de falta de paz porque hay preocupación en tu mente por algo o por muchas cosas. Velá, estate atenta, iglesia, sobre cómo está tu corazón. Velá sobre tu manera de vivir. ¿Qué mirás? ¿Qué escuchás? ¿Qué hablas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo tratás a los demás? ¿Murmurás? ¿Criticás? Velemos sobre esas cosas, porque es importante para que nuestra lámpara esté limpia y llena de aceite. Velemos para que podamos mantenernos firmes, para que podamos, aún en medio de las situaciones de prueba, tener esa palabra que nos sostenga durante todo ese tiempo. Y para eso entendemos por esta parábola que no es de golpe, que es día a día. Día a día vamos cargando nuestra lámpara y cuando nos damos cuenta, nuestra lámpara está llena de aceite. Y ahí empezamos a recargar la vasija. Más, porque cuando vos tenés una vida de oración, cuando tenés una vida de palabra, empezás a madurar espiritualmente, empezás a fortalecerte espiritualmente y querés más. Y eso va a hacer que tu vida espiritual crezca. Amén. Por eso el Señor nos habla hoy acerca de esta prudencia, acerca de este aceite que tiene que tener nuestras lámparas. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie porque voy a terminar acá. Porque quiero que tengamos este tiempo para poder presentarnos delante de Dios, para poder meditar cómo está nuestra vida,
para poder hacernos a nosotros mismos esta pregunta. ¿Mi lámpara está llena o está vacía? ¿Cómo está el aceite en tu lámpara, iglesia? ¿Cómo está tu aceite? Es tiempo, quizás, a partir de hoy, de comenzar una vida de disciplina y de prudencia para que cada día nuestra lámpara pueda estar llena del aceite. ¿Estamos velando? ¿Estamos atentos a esas cosas, a nuestro corazón, a lo que pasa por nuestra mente? ¿Estamos atentos a las palabras que salen de nuestra boca o abrimos nuestra boca y comenzamos a hablar por hablar, sin importarnos, sin entender que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Quizás estamos yendo a lugares o mirando cosas que no edifican, sin entender que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Es tiempo de comenzar a velar para entender y saber cómo se encuentra hoy nuestra vida. Y la última pregunta que yo me hice y te hago: si viene el novio hoy, ¿estamos preparados? ¿Estás preparada, iglesia? Porque dice, no sabemos ni el día ni la hora. Por eso es un día para meditar, es un día para presentarnos delante de Dios, para ver si lo que está faltando es la adoración, la oración, la lectura de la palabra, si quizás lo que está faltando es ser como María y ponerlo a Él en el lugar que Él le corresponde y dejar de estar haciendo cosas que son innecesarias, que no son tan importantes. El Señor quiere bendecirme, bendecirte. El Señor quiere que vos y yo lo conozcamos, que lo conozcamos en intimidad, que sepamos qué es lo que a Él le gusta, que aprendamos a escuchar su voz, que nos levantemos en la mañana con una adoración y que comencemos ahí sin levantarte o mientras te cambias en la mañana, agradeciéndole por ese día. Y no dejar que la preocupación te ahogue, no dejar que el enojo, el dolor tome control de tus emociones, de tus pensamientos. Perdonar si es necesario, perdonarte si es necesario y comenzar a vivir esa vida de plenitud que Él tiene para darnos. Vamos a adorarlo unos minutos. Yo te pido que cierres tus ojos y que comiences a hablar con el Señor. Esto es muy personal, ¿eh? Y pregúntale a Él: Señor, ¿cómo está mi lámpara? ¿Cómo está mi vida hoy, Señor? Yo quiero, Señor, que me muestres. Yo quiero entender qué tengo que hacer. Yo quiero, Señor, cada día presentarme delante tuyo y hacerlo con gozo, con alegría. Y si perdiste ese gozo y esa alegría de buscarlo a Él, de servirlo a Él, es momento para hablarlo y para decirle: Señor, perdí las ganas, volvéme a dar esas ganas. Señor, pon en mí el querer como el hacer para que te alabe, te adore, te busque, te sirva y pueda hacer tu voluntad cada día de mi vida. Vamos a adorarlo.